Bueno, acá tenemos un generador de radiofrecuencia de la marca Rivol. El modelo es el DSG 3065B-IQ. Eh, Tenemos un analizador de espectro de 1.5 GHz. En este caso vamos a ver el uso del generador y las funciones que tiene. Básicamente vamos a ver la pantalla, encontramos unos botones con los cuales vamos a poder entrar a las opciones que aparecen en la pantalla en la parte derecha. Luego tenemos los botones con los cuales podemos ingresar o generar las diferentes señales. Tenemos digamos, una secuencia de botones con los cuales nosotros podemos colocar valores para poder generar las señales. También tenemos unas flechas con las cuales vamos a poder acceder digamos, a poder hacer cambios, ingresar a la memoria USB, a carpetas y otros botones que nos permiten activar o desactivar la salida de datos, ¿no? La salida de modulación, la salida de radiofrecuencia o la salida de baja frecuencia. Entonces, el generador de funciones básicamente trabaja, digamos, para señales por encima de 200 kHz tenemos esta señal de salida de RF, y para señales de baja frecuencia de hasta 200 kHz tenemos el botón LF, ¿no? Y esta salida. Entonces, cuando queremos generar señales en baja frecuencia por debajo de 200 kHz, utilizamos esta salida, y por encima utilizamos esta salida, ¿no? Salida de RF. Entonces, para poder seleccionar la frecuencia, simplemente podemos hacerlo de dos maneras. Presionamos el botón de frecuencia y podemos girar la perilla, y esos valores van a ir cambiando. Si quiero un valor específico, lo más recomendable sería utilizar el teclado numérico, ¿no? Por ejemplo, 1 GHz o 1.10 GHz, ¿no? Ahora, también puedo cambiar, que digamos, de otra manera, una manera más sutil se podría decir, ¿no? Si giro esto va cambiando de esta manera, pero también puedo presionar esta flecha, y como ustedes ven se va posicionando un botón o un punto azul con el cual nosotros podemos ir cambiando cuál dígito queremos ir cambiando, ¿no? Al momento de seleccionar la frecuencia. Lo mismo sucede con cualquier valor que nosotros queremos setear. Entonces, suponiendo que vamos a desear un valor de 1 GHz, ya ahora tenemos que definir la amplitud. En este caso vamos al botón level. La amplitud, por ejemplo, vamos a ponerle menos 50 dBm. Y ahora, para nosotros generar la señal, simplemente tenemos que presionar el botón que dice acá RF, y ya apareció la señal. En este caso vamos a colocar un marcador, vamos a pico, listo. Bueno, podemos ponerle un nivel un poco más alto para poder observar. Entonces ya tenemos la señal generada, ¿no? Tenemos menos 30 dBm y prácticamente está en menos 29, ¿no? Debido a las pérdidas que hay en el cable y todo eso. Ahora, dentro de las diferentes modulaciones y generación de varias señales, tenemos por ejemplo la opción sweep. La opción sweep básicamente nos sirve para poder generar pasos de una frecuencia a otra, o de un nivel a otro, ¿no? O de repente ambos, ¿no? O en frecuencia, por ejemplo, vamos a poner en frecuencia, vamos a poner los pasos. En este caso vamos a poner entre 1 GHz y 1.5 GHz, ¿no?
podemos seleccionar también el nivel de inicio y el nivel el nivel final. También podemos seleccionar la cantidad de puntos que queremos que se generen. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo 40 puntos y se va a generar una mayor cantidad de puntos en el rango seleccionado, ¿no? Entre 1 y 1.5 GHz. Por ejemplo, hay 43 puntos entre esos, ¿no? Si yo bajo la cantidad de puntos, entonces ese movimiento va a ser mucho más rápido, ¿no? Un poco más brusco. Ahora, acá también tengo, por ejemplo, para seleccionar el dwell time. Vamos a ver acá, por ejemplo, puedo poner un segundo y como vemos, digamos, la frecuencia se va a mantener un segundo a esa frecuencia, ¿no? Y de esa manera podemos hacer varias configuraciones para esta señal. Podemos cambiar el espacio del sweep, ¿no? Entre lineal o logarítmico y la forma. Acá tenemos forma triangular o rampa. En forma triangular vamos a observar que la señal, desde que se genera, o sea, como que va y viene, ¿no? Y ahí empieza a regresar. En rampa simplemente lo que va a hacer es se va a ir y nuevamente aparece acá. Y empieza a generar nuevamente hacia adelante, ¿no? Esta es la diferencia. Ahora, por ejemplo, bueno, nosotros hemos generado esa señal en frecuencia, no el sweep en frecuencia. Ahora podemos generar el sweep en nivel. Entonces, cuando seleccionamos solo nivel, va a seleccionar a una frecuencia específica. Y podemos seleccionar en frecuencia y nivel. Entonces, como vemos, va a ser lo mismo, pero en este caso va a cambiar en frecuencia y también va a ir cambiando en nivel. Entonces, bueno, fuera de esta función, esta la vamos a ver después, ¿no? Que es la que activa la baja frecuencia, la salida de baja frecuencia. Ahora simplemente vamos a desactivar esta función sweep, vamos a poner off. Ahora vamos a la opción de modulación AM. Entonces vamos a poner, vamos a switchar. Acá vamos a tener, ¿no? De qué fuente interna o externa, la profundidad, ¿no? De modulación, la frecuencia de modulación, si vamos a modular en seno o cuadrada, y otras funciones acá que se van a activar básicamente cuando seleccionamos la opción de modulación externa. Ahora, por ejemplo, bueno, para observar bien la señal vamos a ver acá la parte de, bueno, frecuencia, vamos a poner 1 GHz, spam vamos a poner 100 kHz, ¿no? Amplitud, voy a subir el nivel un poco para observar bien esto. Ya, ahora listo. Entonces, por ejemplo, si yo voy cambiando, bueno, acá me faltó colocar la salida de modulación. En este caso, siempre que modulemos en AM, FM, pulso y Q, tenemos que presionar acá la salida de modulación, ¿no? Entonces ahora sí, los cambios que yo haga la vamos a poder apreciar. Como les comentaba, si nosotros ponemos modulación externa, podemos acoplar, cambiar la impedancia, ¿no? Entre 50, 600 y 100 kiloohmios. Y poner, ¿no? Acople AC o DC como opciones.
Entonces esto es con respecto a la parte de modulación, ¿no? Nosotros tenemos que seleccionar la frecuencia de de la señal, y esto es como es interno, listo, ¿no? Ya ahora, bueno, con la parte de, vamos a desactivar la modulación AM. Ahora podemos activar la modulación FM, por ejemplo, o FM, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos FM, ponemos switch on. Podemos cambiar estos parámetros. Igual la fuente interna, tenemos el ratio. Entonces eso es con respecto a la parte de FM. En FM tenemos lo mismo, ¿no? Podemos realizar, cambiar la desviación, igual el ratio. Entonces vamos a desactivarlo. Ahora, por ejemplo, tenemos acá la modulación por pulsos. Podemos activarla, ¿no? Seleccionamos la fuente externa o interna. Podemos cambiar el periodo. El ancho de pulso también. Bueno, nosotros podemos activar la salida de pulso. En la parte posterior hay una salida en donde simplemente por ahí sale un pulso, ¿no? Una señal de pulso con, con estos parámetros, ¿no? De periodo y ancho de pulso. Podemos activarlo, ¿no? Por acá sale básicamente la modulación que se realiza. Vamos a cambiar la polaridad normal o inversa. Bueno, y básicamente eso sería lo relacionado con la parte de modulación de pulso. Y ahora tenemos acá la modulación IQ. Bueno, acá tenemos Ahora, vamos a ver la opción de modulación IQ. En este caso, por ejemplo, en la parte posterior he conectado un USB. Bueno, lamentablemente no sé por qué no han colocado un USB en la parte delantera, que sería mucho más sencillo. Pero bueno, en este caso la entrada de USB está en la parte posterior. Y en este caso, por ejemplo, para generar señales IQ, lo que podemos hacer es generarlo en el software digamos, que viene con el equipo. En ese software se genera la señal, se compila y luego podemos enviarlo al generador. Y bueno, y simplemente vamos a obtener la señal que estamos deseando, ¿no? Otra manera es, digamos, utilizar el software para generar esa señal y lo grabamos en un formato con el cual luego podemos cargar en un USB y poder realizar la modulación directa, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros queremos, bueno, vamos a poner switch on. Ya, ahora fuente interna, está bien. Vamos a ir a esta opción que dice baseband. Este es el nivel de la señal. Nos vamos acá, por ejemplo, a ARP y vamos a seleccionar en este caso tipo de archivo o bueno, no, simplemente presionamos esta tecla para abajo, seleccionamos el USB y en este caso, por ejemplo, vamos a la carpeta DSG 3065, a la parte de demo, y podemos, por ejemplo, seleccionar la
opción, por ejemplo, ASK, modulación ASK, ¿no? Entonces vamos a llamarla. Entonces el equipo va a cargar el archivo. Y va a realizar la generación de la señal, ¿no? Ahora también podemos cargar otro tipo de señal. Por ejemplo, nos vamos a ARP, ¿no? Vamos acá abajo al USB, nuevamente entramos a la carpeta demo y podemos poner, por ejemplo, PSK. Podemos generar pues esta de acá, que es 8 PSK. Entonces recién el equipo va a empezar a generar la señal cuando termine de cargar el archivo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a agrandar el span. Vamos a poner 1 MHz, 2 MHz, 5 MHz. Entonces, esa es la señal que nos está mostrando, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, igual así podemos cargar otras funciones. FSK. Entonces ahí tenemos la generación de esa señal. Entonces esta es una forma de poder generar las señales IQ, ¿no? Habiendo generado previamente la señal en el software, guardado en un USB, y lo podemos llamar y generar la señal. Bueno, ahora vamos a generar un par de señales IQ con el software. Hemos conectado la salida I al canal 1 y la salida Q al canal 2. Entonces vamos a poner acá en el modo XY. Vamos a poner esto en doble pantalla. Bueno, vamos a generar una señal 8 PSK. Compilamos. Hemos conectado el generador a la PC. Una vez que compilamos, enviamos la señal al generador para poder observar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de cambiar la escala. A ver, esto no, ya estamos cambiando acá la de 1, ahora la del canal 2. Listo. Entonces podemos ver que esta señal, que es una 8 PSK,
tiene la constelación de, como vemos acá, 8 puntos que se pueden apreciar ahí. Ahora, por ejemplo, generamos una QPSK que es de 4 puntos. Vemos, ¿no? 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Como ustedes pueden apreciar, tenemos la línea amarilla es la función I y la señal de la línea celeste es la función Q. Podemos observar eso con un osciloscopio. Alguna consideración a tener en cuenta es que cuando utilicemos o conectemos el equipo a la PC, de preferencia no debemos tener conectado un USB en la parte de atrás, ¿no? Simplemente conectar directamente el generador al equipo. Esta es la 32 QAM. Bueno, esa es la 16 QM que diga. Como podemos apreciar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 puntos, ¿no? Tal como está la distribución. Bueno, luego ya veremos las funciones dentro del software, ¿no? Básicamente tiene varias opciones, ¿no? En donde podemos configurar un cambio de potencia y configurar el nivel de ruido que va a ir dentro de la señal y la señal misma, ¿no? Con diferentes tipos de filtro. Ahora vamos a conectar y ver un poco la parte de modulación de pulsos. Siempre que terminemos de usar el software tenemos que presionar la tecla escape para poder operar nuevamente el equipo. Bueno, y ahora por último vamos a ver la función de pulso. En este caso, por ejemplo, vamos a... cuando nosotros entramos a la opción de pulso, va a aparecer de esta manera. En la parte posterior nosotros tenemos una salida de pulso o entrada de pulso, ¿no? En este caso podemos nosotros configurar esto, ¿no? Por ejemplo, si queremos realizar la modulación por pulsos, ponemos en on, activamos, ¿no? Ponemos fuente externa o interna, en este caso interna. Modo single o tren de pulsos, ¿no? Single es básicamente genera pulsos, se puede decir, continuos, ¿no? Y en modo tren de pulsos genera pulsos de diferentes configuraciones, ¿no? Que nosotros hayamos colocado. Tenemos para cambiar lo que es la parte del periodo, el ancho del pulso. Ahora el trigger tenemos en modo auto o trigger externo también, ¿no? En este caso también, por ejemplo, tenemos salida de pulso, ¿no? En este caso, por ejemplo, por lo general en defecto está en off,
Pero si queremos activar la salida de pulso por la parte posterior, ponemos on y como vemos acá tenemos la salida del pulso. Este pulso nosotros podemos cambiar su periodo, ¿no? Cambiar el ancho. Ahora nosotros podemos generar un tren de pulsos acá. Para eso tenemos que ir a train list. En este caso yo ya he cargado la lista, ¿no? Pero en el caso de que tenga que cargar me voy a load, train list. En este caso yo tengo la lista en esta carpeta. Me voy a 1 por ejemplo, coloco recall y listo, se cargó en este caso la lista que yo he generado, ¿no? Ahora, pero como ven, todavía sigue en el modo, digamos, single de pulso, ¿no? Nosotros, si queremos generar el tren de pulsos que hemos colocado, nos vamos acá a la parte que dice train y listo. Allí aparece básicamente la lista que hemos colocado nosotros, ¿no? La lista de pulsos. Ahora, bueno, en este caso allí estamos generando un tren de pulsos, ¿no? De acuerdo a cómo lo hemos realizado. Ahora nosotros también podemos realizar la modulación en función a ese tren de pulsos, ¿no? O a los pulsos que estamos generando. Donde para eso simplemente presionamos esto, ¿no? RF, modulación, y esto se va a modular de esa manera, ¿no? Stop. Como pueden ver, está haciendo la modulación, ¿no? Básicamente tomando en cuenta el tren de pulsos que nosotros estamos colocando. Bueno, para este ejemplo hemos colocado una frecuencia de 50 MHz, ¿no? Y un nivel de -30 dBm.